Gabriel, buenas noches para servirte. ¿Cómo has estado? Buenas noches, padre Lalo. Gracias por estar acompañándonos. Con mucho gusto. Sin más ni más, pues yo le concedo la palabra. Bueno, a ver, ya nada más déjame ver. A ver. Nada más, recomendación técnica para todos mis hermanos, si pueden silenciar su micrófono mientras el padre está dando su tema. Cuando sea el momento de que él nos diga que podemos intervenir, entonces lo prendemos, por favor. A ver. Muy bien. A ver, Gabriel, nomás dime cómo le hago para compartir mi tema. Ahí ya tiene el PowerPoint. Ya déjame, ahorita lo voy a abrir. Ok. Noche Capellán, enero. Está abriendo. Ya abrió. La pongo como en presentación, ¿verdad? Sí. Ya está en presentación, pero llenó toda la ventana. Ok, con tu tecladito, Ajá. presiona la que dice Alt y tabulador para que te cambies a Telmex. Alt. Y tabulador hasta que veas el iconito de Telmex. Alt, presiona Alt y luego tabulador para que te cambies entre ventanitas. Ahí te va a aparecer una serie de ventanitas. No, en Alt tabulador se empieza a accionar la presentación. No, entonces salte de la presentación. Ya me salí. Estoy Ok, viéndote. cámbiate a Telmex y ya en Telmex le A das compartir, ¿verdad? compartir. Ajá, Y luego le doy Noche de Capellán. ajá. Y luego, ahora sí ya. Y ya, eso. Bueno, muy bien. ¿Estamos listos, caballeros? Sí. Adelante, padre. Listo. Listo. Están callados, ¿verdad? Bueno, Adelante. qué bueno que están callados para quejarme. Estoy viendo que ¿cuántos hay conectados, Gabo? 22. 26. 26 participantes en estos momentos. Bueno. Ya no soporta bien. Bueno, peor es Chile y agua lejos. Por lo menos estamos 26. Pero cuando pensamos, Sergio no me va a dejar mentir, cuando pensamos en estas noches de capellán, era para que nos conectáramos. Por lo menos, a ver, digno diputado de Estado, ¿cuántos somos miembros de Caballeros de Colón en la jurisdicción México Occidente? Hay casi 4,000. Si hay 4,000 Caballeros de Colón, Sí, solamente en México Occidente, sí. fíjate, ¿cuál porcentaje tenemos entonces de asistencia? Si somos 26 para 4,000, ¿cuántos estamos? O mejor dicho, ¿cuántos faltamos? A ver, no voy a regañar a los que están por los que no se conectaron, ¿verdad? Pero ojalá que me ayuden
a compartir esto, o por lo menos los que no la están viendo hoy, viernes 20 de enero, pues que reflexionen que este era un compromiso de estar como miembros de la orden. ¿Por qué? Pues porque, por eso me explico el por qué muchos capellanes no quieren participar. Es que parecería que no les interesa, ¿verdad? Y yo Estamos creo al que si punto tenemos una 65%. noche de capellán, es para que participemos todos. Entonces, no se tome como un regaño, sino más bien como una invitación a que otros se conecten. Ojalá que puedan, por algún medio, llamarles a los hermanos de su jurisdicción, de su consejo, y que les digan, oigan, estamos en noche capellán y el Padre se extraña por la presencia de ustedes, o más bien por la ausencia de ustedes, ¿verdad? Porque yo creo que sí tenemos que saber valorar pues este esfuerzo que hace la orden y que hace el capellán. Yo en este día, por ejemplo, desde ayer en la noche estuve juntando todo este material y hoy no salí para nada más que para celebrar misas y hacer una presentación, porque todo el día estuve haciendo este material. Yo podía habérselas dado esta plática pues de memoria, pero yo creo que el material que les presento es muy importante también porque las imágenes muchas veces dicen más que 1000 palabras, ¿verdad? Entonces, ojalá que de veras esto nos ayude a cotizarnos tantito más. Padre Lalo, Bueno, mandé. y luego dicen, es que nos falta espiritualidad y cuando les damos los temas de espiritualidad no aparecen. Casualmente, Exacto. ¿verdad? Casualmente, los que lo piden no participan, ¿verdad? Pero bueno, vamos pues invocando al Espíritu Santo para que nos ayude a gustar el bien. Y bueno, fíjense que hoy en la mañana tuve unos problemas con la computadora y estoy viendo que no cambió la fecha de julio a enero, ¿verdad? Una disculpa por ese, no me percaté de eso. Bien, vamos pues invocando todos juntos al Espíritu Santo. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Decimos, ven Espíritu Ven, Santo, Espíritu Santo, llena los llena los corazones de tus corazones de tus fieles fieles, y enciende en enciende en ellos el ellos fuego el de tu fuego de tu amor. amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será de nuevo creado y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que has instruido e iluminado el corazón de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, haz que este mismo Espíritu nos haga gustar y amar el bien y siempre nos llene del gozo de sus consuelos divinos. Te lo pedimos por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. Ilumínanos, Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. ilumínanos, Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. ilumínanos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Bien, habíamos dicho que nuestro objetivo en la dirección de fe y de evangelización era propiciar un ambiente de sinodalidad en base a la doctrina eucarística que nos lo están pidiendo desde el Consejo Supremo, para poder fomentar la formación y la vida espiritual de los miembros de la gran familia colombina. Eso lo vimos desde el mes de julio. Y también dijimos, ¿verdad?, que nuestro caminar iba a ser organizar 4 noches de capellán, ya llevamos con esta 3, ¿verdad? Promover cursos de formación con la Escuela de San Andrés, las clases de Biblia, liturgia, taller de oración, doctrina social de la Iglesia. No hemos podido con todo, pero bueno, ustedes fueron testigos de que un retiro espiritual que se propuso no se pudo realizar plenamente por la falta de compromiso de ustedes mismos, ¿verdad? El curso que se iba a tener de la Escuela de San Andrés no fraguó porque no hubo compromiso
de un buen número representativo. Quedamos también de promover la espiritualidad eucarística mediante esquemas de horas santas, organizar una hora santa en la jurisdicción. Parece que hubo una local, no me acuerdo, Gabriel, ¿se transmitió para hacerla de toda la jurisdicción o no se transmitió? No, no se transmitió. Ok, tenemos eso pendiente. Y dijimos fomentar la vida espiritual en los miembros de la familia colombina. En cada consejo teníamos que estar haciendo algo por esto. Y bueno, para fomentar formar la conciencia para realizar una buena confesión y una buena comunión. Mi hermano, el padre capellán Miguel Agustín, me dijeron que dio una muy buena conferencia sobre los 5 pasos de una buena confesión. Yo espero en Dios que haya sido de mucho provecho para los que están aquí presentes. Bueno, hoy es 20 de enero, tenemos aquí la reunión de capellanes, de Noche Capellán a nivel estatal. Tenemos que tener presente que el próximo mes inicia la cuaresma, ¿verdad? Falta un mes, 2 días. Espero que en sus consejos estén ya activamente pensando cómo participar con su señor cura para esta jornada que es de un sacramental, por cierto, muy favorecido por todos los laicos. Dicen que ese día hasta los hermanos separados vienen a la ceniza. Bueno, estamos en el octavario de oración por la unidad de los cristianos, pues vamos teniendo en cuenta esta jornada para ofrecernos con nuestros capellanes en qué podemos ayudarles. Y bueno, también me toca recordarles que en marzo tendremos la solemnidad de San José y el 29 de marzo el aniversario de nuestra orden. Ya en abril tendremos una nueva oportunidad de tener nuevamente otra noche de capellán estatal. Ojalá que sea más favorecida. Te lo pedimos, Señor. ¿Verdad? Ojalá que dentro de en abril, por lo menos, haya algunos 50, 70 miembros de la Orden de Caballeros de Colón. Pues hoy nuestro tema es 5 pasos para una buena comunión. ¿Por qué debemos de cuidar esto? Me gustó mucho una idea que vi por ahí en un meme que me llegó y que bueno, aquí se los comparto. Si la tierra que pisó Jesús es tierra santa, imagínate el vientre que lo trajo. Pero ahora vamos haciendo una adecuación para nosotros. Cuando comulgamos, también Jesús viene a nosotros como vino a María, ¿verdad? De manera sacramental, pero se transforma en presencia espiritual en nuestras vidas. Por lo tanto, la comunión es una realidad, un sacramento muy importante que debemos nosotros de cotizar, valorar. ¿Eh? 8:30. 8:30. A ver, muchas veces no nos percatamos de la trascendencia de la comunión, ¿verdad? Y tenemos que ser conscientes. Ojalá que este tema nos ayude. El Catecismo de la Iglesia Católica dice en el número 1355, en la comunión precedida por la oración del Señor y la fracción del pan, los fieles reciben el pan del cielo y el cáliz de la salvación, el cuerpo y la sangre de Cristo que se entregó para la vida del mundo. Fíjate, si estábamos hablando de la importancia de María que recibió a Jesús en su vientre, fíjate lo que hace nosotros la comunión, ¿verdad? Es el cuerpo y la sangre de Cristo que se entregó para dar vida al mundo y por lo tanto esa vida al mundo quiere actualizarse por medio de ti y de mí. Por eso es muy importante
que nos dispongamos a recibir la comunión. Mi hermano Miguel Agustín habló de los 5 pasos de la buena confesión. Rápidamente lo vamos a recordar. Y me gustó mucho estas imágenes que encontré de pues, pinturas piadositas, ¿verdad? Populares, pero profundas, ¿verdad? Frente a su pantalla del lado izquierdo, están viendo una buena confesión donde incluso el ángel de la guarda toca a la vestimenta del que se está confesando. Si nos fijamos, va amarrado, es decir, es un culpable, tal vez está pintado como un reo, como un reo. Y sin embargo, su vestidura queda blanca porque está haciendo una buena confesión. En cambio, el que tienen a su derecha es una mala confesión, donde incluso el demonio dice ahí, este es mío, ¿verdad? Porque no hay arrepentimiento sincero y todo lo que dice, fíjense, son sapos y culebras que salen de su boca, sapos, alacranes, culebras, ratones, no sé cuántas cosas plasmó el pintor. Los 5 pasos de una buena confesión es el examen de conciencia, la contrición, que quiere decir arrepentimiento o dolor de los pecados, el propósito de enmienda, la confesión de boca y cumplir la penitencia, ¿verdad? Nuevamente, aquí están los pasos. El examen de conciencia inicia recordando cuándo fue la última confesión. No digas muchito ni poquito. El tiempo se mide en días, en horas, días, semanas, meses, años. No llegues payaseando al confesionario, ya no me acuerdo, hace muchito, hace poquito. Eso es jugar y perder el tiempo. Porque en lo que dices eso, ya se gastaron 30 segundos y la respuesta del sacerdote es, a ver, acuérdate, y ya le hiciste perder 1 minuto y hay mucha gente haciendo fila, ¿verdad? Por caridad, haz un buen examen de conciencia. Una buena confesión, yo creo que dura bien unos 45 segundos, ¿verdad? Y en lo que llegas, te hincas, te persinas y te vas, en 1 minuto puedes hacer una buena confesión si hiciste un buen examen de conciencia. Porque no le vas a contar todos los detalles del pecado. Vas a declarar los pecados que cometiste. ¿Te recuerda cuándo fue la última confesión? Y antes de acercarte al sacerdote, cuando estás en la fila, tienes que rezar el yo confieso, el yo pecador, ¿verdad? Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos. Y cuando termines, tienes que recitar el acto de contrición, ¿verdad? Qué triste que muchos no se lo saben. Y bueno, desde ahí, hermanos, hay que aprendernos esas 2 oraciones. Por eso puse esta cartela, ¿verdad? Y eso me ha tocado cuando yo los confieso, muchas veces no saben rezar el acto de contrición. Tengo que decírselos yo y eso también alarga la confesión, ¿verdad? Bien, y por último, escucha bien cuál fue la penitencia para que la realices, ¿verdad? Porque después te vas y no haces nada. Bueno, ¿cómo comulgar? ¿Cuáles son los primeros testimonios que yo encontré en la investigación que hice ayer? Los primeros testimonios de cómo comulgar los encontramos en San Justino, un filósofo que se convirtió, nació en el año 100, fue sacrificado por el año 162, 168, y en el año 150 él escribe una apología al procurador romano, diciéndole qué es lo que hacen los cristianos. Y es muy bonita esa su apología, porque nos describe cómo es la Eucaristía en el año 150. Apúntenlo, búsquenlo en internet, la apología de San Justino, celebración de la Eucaristía, y van a ver cómo desde el año 150 hasta nuestras fechas seguimos con el mismo rito, o sea, es auténtica nuestra Eucaristía. Perdón.
Y dice San Justino, porque este pan y este vino han sido, según la expresión antigua, eucaristizados. Llamamos a este alimento Eucaristía y nadie puede tomar parte en él si no cree en la verdad de lo que se enseña entre nosotros. Si no ha recibido el baño para el perdón de los pecados y el nuevo nacimiento, y si no vive según los preceptos de Cristo. Por lo tanto, según San Justino, para poder participar en la Eucaristía, se necesitan tres cosas. Creer en la verdad de las enseñanzas apostólicas. Segundo, haber recibido el baño del perdón de los pecados, el bautismo, y del nuevo nacimiento. Tercero, vivir según los preceptos de Cristo, es decir, las enseñanzas evangélicas. Ahora, nosotros hoy tenemos ya 5 pasos para una buena comunión. Yo anduve indagando en el internet, en algunos libros, cuáles son los pasos que se aconsejan incluso en el catecismo de la Iglesia y en el Código de Derecho Canónico. Y creo que estas son las 5 enseñanzas que pude recabar para hilvanarlas, ¿verdad? Primero, no tener pecado mortal. Si vamos a hablar de comunión, claro que ya se supone ser bautizado, ¿verdad? Si no, nos iríamos a 6. Pero bueno, si ya estuvimos viendo lo de los 5 pasos para una buena confesión, para una buena comunión, se supone ser bautizado. No tener ningún pecado mortal. Segundo, haber guardado el ayuno eucarístico. Tercero, acercarte a comulgar con devoción, pensando a quién voy a recibir. Por lo menos, callado y con las manos juntas. Cuarto, percatarte en el momento de que comulgas que recibes a Jesucristo, nuestro Señor. En algunos lineamientos vi que este era el primero que ponía. Yo ahorita les voy a explicar por qué lo puse en cuarto lugar. Ellos lo ponen como primer lugar, percatarte de que vas a acercarte a recibir a Jesucristo. Ahorita justifico esto por qué. Y quinto, dar gracias por haber recibido a Jesús en la Eucaristía. 5 pasos de una buena comunión. Vamos a desglosarlos. Primero, no tener pecado mortal. Acuérdense que en el mismo San Juan, él dice que hay un pecado por el que no se debe de pedir porque es el del pecado mortal, y el otro que por el que podemos pedir y podemos comulgar porque no ha matado la gracia, el pecado venial. El pecado mortal, en 1 Corintios 11:27 lo describe así: el que come el pan o beba la copa del Señor indignamente, tendrá que dar cuenta del cuerpo y la sangre del Señor. Es doctrina paulina. En el Catecismo de la Iglesia Católica, en el número 1857, nos dice cuáles son las 3 condiciones que nos ayudan a discernir si aquello es un pecado mortal. ¿Cuáles son las 3 condiciones? Para que un pecado sea mortal, se requiere 3 condiciones. Es pecado mortal lo que tiene como objeto una materia grave y que además es cometido con pleno conocimiento y deliberado consentimiento. Reconciliatio Penitentiae de Juan Pablo II, número 17. Por lo tanto, las 3 condiciones para que un pecado sea mortal es que haya materia grave. ¿Qué quiere decir eso? Que esté incluido en los 10 mandamientos de la ley de Dios o en los 5 mandamientos de la iglesia. Ya es materia grave. Aquí vamos a entrar mucho en casuística. A ver, no robarás.
padre, pues me robé un peso. ¿Es pecado mortal? Si la persona a la que se lo estás robando, ese peso era muy necesario, sí es pecado mortal. Si, bueno, fue ahí en la cuestión del vuelto, un peso más, un peso menos, bueno, si es para con tu misma familia, bueno, podríamos considerar una falta menor, ¿verdad? Porque queda en familia, pero tal vez le estás afectando a la cajera si no le dices, oye, me estás dando un cambio equivocado, ¿verdad? Te estoy robando un peso. A ella sí le puede hacer falta, ¿verdad? Eso tenemos que tomar conciencia. Lo mejor es estar bien con los demás. Pleno conocimiento, que tú sepas que está ahí, inscrito en la ley de Dios, ¿verdad? En los mandamientos de la iglesia. Y bueno, la ignorancia puede superarse con estudio. También la ignorancia es pecado, cuando sabiendo que estoy mal, no me preparo, no estudio. Pleno conocimiento y pleno consentimiento. Cuando te forzan a que tú le des el tiro de gracia o que mates a una persona, porque si no te matan a ti, bueno, la defensa de la vida, o decididamente sacrificarte tú para que el otro siga con vida, ¿verdad? Yo pienso que aquí hay que tener claro que muchas veces somos forzados a hacer cosas que no queremos. Y por eso la iglesia defendía la objeción de conciencia de los doctores que no quieren participar en los abortos, ¿verdad? Pleno consentimiento. En la cuestión de las violaciones, ahí se pide pues a la persona que está siendo agredida, bueno, no consentir en el placer, ¿verdad? ¿Para qué? Para que el que peque sea otro y no tú. El Código de Derecho Canónico, en el canon 915, dice específicamente sobre esto de no tener pecado mortal. No deben de ser admitidos a la Sagrada Comunión los excomulgados, los que están en entredicho después de la imposición o declaración de pena, y los que obstinadamente persisten en un manifiesto pecado grave. Y por eso puse esta imagen. Muchos de estos saben que están mal y no quieren corregirse, como este muchacho que no quiere abrir los ojos a la luz, más aún, está de espaldas para no ver la luz, ¿verdad? ¿Quién está excomulgado? Todo el que está en pecado mortal. Porque ¿qué quiere decir excomulgados? Fuera de la comunión. Y si tú, por X, Y o Z, pecado mortal, no te quieres confesar, pues tú también estás excomulgado, sin decreto, pero al fin de cuentas, tú mismo estás en una situación que no te permite acercarte a comulgar. Perdón. Qué importante es no persistir entonces en el pecado. Segundo paso para una buena comunión: haber guardado el ayuno eucarístico. Código de Derecho Canónico, canon 919. Ahí tienen una imagen de una portada del Código de Derecho Canónico de la BAC, Biblioteca de Autores Cristianos, ¿verdad? Son las leyes que rigen la Iglesia, así como México tiene una constitución mexicana, así también la Santa Sede tiene una ley, una constitución que se le llama Código de Derecho Canónico. Y en el número 919, parágrafo 1, dice: quien vaya a recibir la Santísima Eucaristía ha de abstenerse de tomar cualquier alimento y bebida, al menos desde 1 hora antes de la Sagrada Comunión, a excepción solo del agua o de las medicinas, ¿verdad? Yo 15 minutos antes de comulgar tengo que tomarme la medicina para el corazón, para la presión, para la diabetes, tómatela. Eso no te
te impide acercarte a comulgar. Ahorita vamos a ver más sobre eso. Y en el parágrafo 3 dice, las personas de edad avanzada, aunque sean caballeros de Colón, perdón, me resbalé. Las personas de edad avanzada o enfermas, y asimismo quienes las cuidan, pueden recibir la Santísima Eucaristía, aunque hayan tomado algo en la hora inmediatamente anterior. Lo único que se les pide es que cuando llegue el sacerdote o el ministro de la comunión, ministro extraordinario de la comunión, pues por lo menos se enjuaguen la boca con un poco de agua natural, ¿verdad? Que hagan un buche o se lo tomen o lo escupan y así ya con una boca limpia puedan comulgar. ¿Todo esto para qué? Para prepararse a recibir la comunión. Así lo dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 1387. Para prepararse convenientemente a recibir el sacramento de la Eucaristía, los fieles deben observar el ayuno prescrito por la Iglesia. Y ahí viene el canon que acabamos de leer. Por la actitud corporal, gestos, vestido, se manifiesta el respeto, la solemnidad, el gozo de ese momento que Cristo se hace nuestro huésped. Y bueno, qué mejor que poner una imagen de la Eucaristía que se celebra en la Convención Suprema. Todos van dignamente vestidos, hombres y mujeres, ¿verdad? Ahí no llegan con sandalias, ni con pants, ¿verdad? Ni despeinados o con gorras. Todos van con una vestimenta muy digna. ¿Por qué? Porque vamos a la Eucaristía. Qué bueno que así fuéramos a nuestra misa cotidiana. No te digo que con saco, pero por lo menos, cambiaditos. Por lo menos, con ropa digna, ¿verdad? No mugrosa. Aunque vengas del trabajo, procurar un poquito de aseo. El ayuno, por lo tanto, no solamente es un consejo, es una disposición jurídica que vela por el respeto y la veneración de tan gran sacramento en el que recibimos al mismo Jesucristo, ¿verdad? Es mucho más pues que un consejo, es una disposición jurídica. Segundo, tiene por fin preparar de forma corporal nuestro encuentro con Cristo. El ayuno también es un signo que me hace tomar conciencia de a quién voy a recibir. Anteriormente el ayuno eucarístico iniciaba la medianoche anterior a que se comulgara. Si ibas a comulgar al día siguiente, 8, 10 de la mañana, 11 de la mañana, 12, tenías que guardar ayuno desde las 12 de la noche anterior. El Papa Pío XII lo redujo a 3 horas. Y en el Concilio Vaticano II, San Paulo VI estableció la práctica actual del ayuno de 1 hora. Tercer paso, acercarte a comulgar con devoción, pensando a quién voy a recibir. Manos juntas. Cuando vas formado a recibir la comunión, tienes que ir tomando conciencia de lo que vas a recibir. Y es que muchas veces vemos caballeros de Colón o isabelinas que se vienen acercando y vienen platicando, vienen cuchicheando al altar. Eso está mal. Aunque vengas hablando en nombre del Espíritu Santo, cállate, cállate, porque en ese momento vas a recibir a Jesús y tienes que ir preparando un silencio que te ayude a poder captar la presencia de Jesús en la Eucaristía. Y la mejor actitud es venir con las manos juntas. Esa debe de ser la postura para acercarte a comulgar. Fíjate bien dónde tienen los niños las manos, en el pecho. Porque hay muchos que cuando se acercan a comulgar se ponen los dedos en la barbilla. Y eso impide que el acólito
acerque el platillo para que no se vaya a caer la sagrada forma o las partículas, ¿verdad? Manos juntas, pero a la altura del pecho, en señal de súplica, de oración, de contemplación, ¿verdad? Bien, ahí está la imagen, nos ayuda a ver cómo se debe de comulgar. Dice el Código de Derecho Canónico en el canon 1387, por la actitud corporal, gestos, vestido, se manifiesta el respeto, la solemnidad, el gozo de este momento en que Cristo se hace nuestro huésped. Lo habíamos escuchado en la diapositiva anterior. Y el Catecismo de la Iglesia, en el número 1386, dice: ante la grandeza de este sacramento, el fiel solo puede repetir humildemente y con fe ardiente las palabras del centurión: Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Esas palabras, aunque ya las dijimos cuando el sacerdote mostró el pan fraccionado y el cáliz, ¿verdad? Tendríamos que irlas recapitulando, ¿verdad? Repitiendo en lo que estamos formados en la fila. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una tuya bastará para sanarme. Cuarto paso, percatarte que en el momento de comulgar recibiste a Jesucristo nuestro Señor. Recíbelo pues con devoción. El sacerdote te lo presenta. Cuerpo de Cristo. La respuesta es amén. Que se escuche, ¿verdad? Y también, una vez que comulgas, vete tomando conciencia que tienes a Jesús en la Eucaristía. Porque yo he visto, nadie me lo cuenta, yo lo he visto, que hay gente que acaba de comulgar y se pone la hostia a un lado o se la traga inmediatamente a la carrera para poder llegar con el que está en la fila de adelante, que es la viuda o los papás de la quinceañera o los chambelanes de la quinceañera o los papás de los novios, van a felicitarlos o a darles el pésame. Acabas de comulgar, burro macetón. Cállate el hocico y vete a tu banca para que adores al Señor. ¿Cómo te atreves a prostituir ese momento tan sagrado que estás viviendo? Acabas de recibir a Jesús, no te has percatado de eso y por eso todavía te pones a regañar al que está adelante. No, eso no se hace. Acabas de recibir a Jesús. Y Primera de Corintios capítulo 11, versículo 19 dice: si come y bebe sin discernir el cuerpo del Señor, come y bebe su propia condenación. Sin discernir. Por eso yo consejo, mientras que en algunas otras láminas lo presentan como la primera, yo la pongo en el momento en que estás comulgando. Toma conciencia. Te están dando el cuerpo de Cristo, sacramentado. Por lo tanto, valóralo, valóralo. Ya, cuando te formaste, lo primero que trataste de discernir era si podías recibirlo, si estabas en la gracia de Dios. Viste que sí, por eso continuaste en la fila. Por lo tanto, ya lo tienes en tu boca. Valóralo, cuídalo, dialoga con él. Perdón. Seguimos. El Catecismo de la Iglesia Católica 384 dice: el Señor nos dirige una invitación urgente a recibirle en el sacramento de la Eucaristía. En verdad les digo, si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tendrán vida en ustedes. Por eso, si acabas de comulgar, valora esto. Acabas de recibir el cuerpo y la sangre de Cristo para tener vida y vida en abundancia.
Valora lo que acabas de recibir. Y bueno, también el Catecismo de la Iglesia en el 1385 dice, para responder a esta invitación, debemos prepararnos para este momento tan grande y santo. San Pablo exhorta a un examen de conciencia. Quien coma el pan o bebe el cáliz del Señor indignamente será reo del cuerpo y la sangre del Señor. Examínese pues cada cual y coma entonces el pan y beba el cáliz. Pues quien come y bebe sin discernir el cuerpo, come y bebe su propio castigo. Quien tiene conciencia de estar en pecado grave, debe recibir el sacramento de la reconciliación antes de acercarse a comulgar. Por último, quinto paso, dar gracias por haber recibido a Jesús en la Eucaristía. Dice Colosenses 3:17. Todo cuanto hagas de palabra y de obra, hazlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Es la gran oportunidad. Acabas de comulgar, concéntrate, atiende a Jesús, tu dulce huésped, y dale gracias a Papá Dios por medio de Jesucristo que acabas de recibir para que te transforme, para que te reubique, para que te entusiasme, te dinamice y puedas transformar tu realidad y la de tu entorno. El Código de Derecho Canónico al respecto dice en el canon 917, quien haya recibido la Santísima Eucaristía puede recibirla otra vez el mismo día solamente dentro de la celebración eucarística en la que participe, ¿verdad? Muchas veces tú vas a tu misa cotidiana de las 7, 8 de la mañana y después te enteras de una boda o de una misa exequial de tu compadre, no sabías que se había muerto. Puedes comulgar otra vez en esa misa siempre y cuando estés en la misa y participes plenamente, consciente, piadosamente de la Eucaristía. Puedes volver a comulgar. Se pidió una explicación a Roma. ¿Hasta cuántas veces puedo volver a comulgar? Hasta 2 veces. Hay una situación muy especial con los ministros de la Eucaristía, que bueno, tienen que dar testimonio en cada misa. Y si un ministro está en 3 misas, ¿verdad? El domingo, bueno, yo no veo objeción de darle 3 veces la comunión. ¿Por qué? Porque debe de dar testimonio, ¿verdad? En una ocasión, en una misa, se acercó el ministro y al darle yo la comunión me dijo, no voy a comulgar. Y dije, entonces, ¿qué estás? Yo pensé, pero entonces, ¿qué estás haciendo aquí? Si no vas a comulgar, ¿cómo vas a dar la comunión a los demás? Y ya, entonces no me ayudes, gracias, que te vaya bien, ¿verdad? Si eres ministro extraordinario de la comunión, hombre, pues busca al Padre antes de subirte al altar, ya sabes que vas a subir a ayudar, confiésate, ¿verdad? Bueno. ¿Cuánto dura la presencia de Jesús en la hostia? El Catecismo de la Iglesia Católica número 1377 dice, la presencia eucarística de Cristo comienza en el momento de la consagración y dura todo el tiempo que subsistan las especies eucarísticas. Es decir, si tú cuando recibes la hostia inmediatamente la ensalivas, ya no es pan, ya es una masa, ya ensalivaste la hostia. Por lo tanto, ya no está Jesús en ese bagazo, pero también no es para que lo escupas, te lo tienes que tragar, ¿verdad? Pero entonces, ¿qué pasó con Jesús? ¿Se esfumó? No, ya se transformó en ti. Tenemos que hacer una analogía con la comida que te comes. Cuando tú te comes un taco de cachete con cebollita, ¿verdad? Su cilantro, su salsita, te lo comes y el cuerpo aprovecha las sustancias, los nutrientes, y el bagazo lo tiras cuando vas al baño, ¿verdad? Pero sin embargo, la energía de ese taco ya te la dio a ti, a tu cuerpo. Así también en la Eucaristía.
el pan consagrado, el cuerpo de Cristo, es el medio por el cual te llega la gracia de Dios, la presencia de Jesús, y te transforma, te dinamiza, te entusiasma. Es Jesús que te da su vida divina para que tú seas otro Cristo. Y el pan consagrado es ese medio para que llegue a ti. Tenemos que entenderlo esto, ¿verdad? Esto es doctrina todavía del Concilio de Trento. Cristo está todo entero, presente en cada una de las especies y todo entero en cada uno de sus partes, de modo que la fracción del pan no divide a Cristo. Para visitar al Santísimo es una exigencia para un caballero de Colón. El Catecismo de la Iglesia Católica, en el número 1379, dice: el sagrario tabernáculo estaba primeramente destinado a guardar dignamente la Eucaristía para que pudiera ser llevada a los enfermos y ausentes fuera de la misa. Por la profundización de la fe en la presencia real de Cristo en su Eucaristía, la Iglesia tomó conciencia del sentido de la adoración silenciosa del Señor presente bajo las especies eucarísticas. Por eso el sagrario debe de estar colocado en un lugar particularmente digno de la Iglesia. Debe de estar construido de tal forma que subraye y manifieste la verdad de la presencia real de Cristo en el Santísimo Sacramento. Y ahí tenemos a nuestro capellán supremo, William Lori, llevando la Eucaristía en un jueves de Corpus. Qué importante es recordar que en la Orden de Caballeros de Colón nos están pidiendo afianzarnos en esta espiritualidad eucarística. Y qué triste sería que un caballero de Colón tenga más de 7 meses que no va a visitar al Santísimo. Por lo menos, tendríamos por lo menos que hacer una visita a la semana. Que incluso en la comunidad se vea, mira, los caballeros de Colón son asiduos a visitar el sagrario. Sería triste que yo les preguntara, descríbeme cómo es el sagrario de tu parroquia, y que no sepas ni siquiera si es cuadrado o rectangular. Qué tristeza. Que no sepas ni siquiera si la puerta es de medio punto o es rectangular, o es de punto ojival. Qué triste, ¿verdad? Bueno. Fíjense que hoy en la mañana, en la madrugada, me llegó este mensaje de el informe de la CEM, Conferencia Episcopal Mexicana, y la preocupante realidad de la Iglesia en México. Dura el audio como unos 15 minutos. Yo solamente tomé unas ideas que creo que nos deben de interesar, porque complementa muy bien la plática de hoy. Primero, en ese informe se habla de la distancia entre la vida eclesiástica y la vida civil, que muchas veces ni se tocan. Cada quien vive un mundo distinto, y eso no es lo que quería Jesús. Segundo, habla de un distanciamiento de la Iglesia con el mundo de la cultura y con los que generan la cultura. Hay una escasa participación en la consulta de los científicos, artistas e intelectuales de México, incluso entre aquellos que abiertamente se declaran católicos. Hay distancia entre la vida pastoral con quienes generan la opinión y la cultura. Primero habla de la Iglesia y después de toda la pastoral. Y en la pastoral estamos tú y yo como caballeros de Colón. ¿Qué tanto la Orden de Caballeros de Colón está en comunión con aquellos personajes que generan opinión y cultura en nuestra patria? Dice el informe, todavía se valora la vida parroquial, pero muchos bautizados ya no frecuentan la parroquia y esto se acrecentó
con motivo de la pandemia. La comodidad de las misas transmitidas nos hizo no frecuentar nuestros templos. Por lo tanto, la participación de los fieles ha disminuido. Sería triste que los caballeros de Colón estén en esta situación. Los obispos han escuchado poco a los alejados de su pueblo. Incluso habla de que no saben escuchar a sus indígenas, no conocen el dialecto. Esto ha ocasionado un éxodo silencioso que ha separado la vida sacramental. Hay una actitud conservadora de pastoral, hay una actitud conservadora. Dar mantenimiento a la pastoral de la conservación, pero no hay una vida pastoral misionera, no hay una iglesia en salida misionera que asuma los riesgos que esto conlleva. Yo cuestionaría la Orden de Caballeros de Colón, en concreto nuestra jurisdicción. ¿Qué tanto nuestros consejos solamente tienen una pastoral de conservar lo que ya hemos hecho el año pasado y el antepasado y hace una década o 2 décadas que venimos haciendo lo mismo? Damos despensas, damos abrigos, cobijas en este tiempo de invierno, pero no salimos de eso. No hemos tenido creatividad para hacer una iglesia en salida, una iglesia misionera. Y por eso muchas veces no alcanzamos ni a pescar nuevos adeptos cuando ya estamos perdiendo los que habíamos pescado el año pasado, ¿verdad? No hemos asumido los riesgos que esto conlleva. Sigue diciendo este informe de la SEM a Roma. La escasa promoción de la doctrina social de la Iglesia ha convertido a los laicos en creyentes no comprometidos con su realidad. Somos muchas veces cómplices de las estructuras del pecado, tibios en su participación y proclives a canalizar su compromiso ad intra de la Iglesia, no ad extra. Como ayudantes solamente de la jerarquía, no más, no más. Qué triste que todavía algunos digan, es que somos la mano derecha de la iglesia. No, pues qué triste. Deberías de ser la mano derecha del pueblo necesitado, de los pobres. Ahí tenemos mucho que entender. Y todavía dice este informe, en cuanto a las celebraciones religiosas, hay una pérdida de la valoración de la participación presencial en los ritos litúrgicos. Pero sin embargo, todavía la Eucaristía sigue siendo el foco neurálgico de muchos católicos. Hay necesidad de cualificar la predicación de los sacerdotes. Eso lo ha insistido mucho el Papa Francisco, ¿verdad? El Papa Francisco incluso ha dicho, un sacerdote que no prepara su homilía hace más pecado que uno contra el sexto mandamiento. Las fiestas patronales cuentan mucho. Asimismo, los sacramentales, lo que les decía del miércoles de ceniza. Y sin embargo, muchas veces los caballeros de Colón somos apáticos a estas celebraciones que son muy tomadas en cuenta por la mayoría de los laicos. Dice el informe, debemos de revitalizar las celebraciones litúrgicas. Pues bien, esto ya lo alcancé a barrar. Ahí está lo de la religiosidad popular. Y bueno, con esto termino. Nuestra Orden de Caballeros de Colón es un instrumento de pastoral en las distintas dimensiones. Pastoral litúrgica, pastoral profética, pastoral social, pastoral familiar, pastoral juvenil, pastoral de adolescentes y pastoral vocacional. Esforcémonos por
poder abrazar todas estas dimensiones, ¿verdad? No nos quedemos con las manos cruzadas. Bien. Que no tengamos miedo, pues, de soñar con cosas grandes y que nos cuestionemos a la luz del buen pastor. ¿Queremos trabajar contigo? Bien. Para servirles, espero que se haya captado, pero estoy atento por si hubiera dudas, complicaciones. Es tiempo de dialogar. Nomás denme un minutito, por favor, mientras vayan prendiendo sus micrófonos. Bien, para los que quieran ir participando, pues ahorita va a ser el tiempo de alguna duda que tengamos, alguna pregunta o algo que nos haya quedado ahí con cierta duda, vamos, o que le quieran externar alguna pregunta al padre Lalo sobre el tema que nos acaba de impartir. Espero que hayan tomado alguna nota y que de alguna duda y que la pregunten. Tenía tanto miedo a impartir este tema que hasta me dio gripa. Y bueno, necesito aquí darme unos toques de Vaporú para poder respirar, porque ya se me estaba acabando el aire, perdón. A ver, platíquenme. El puro Vaporú del bueno, ¿eh? Eso. Adelante, quien tenga alguna A pregunta. ver, Yo tengo un comentario. a ver. Me llamó mucho la atención una de las cosas que dijo al final el padre sobre ser hermano de esta frase donde de pronto decimos muchos, somos la mano derecha de la iglesia. Dice usted, no seas la mano derecha de la iglesia, sé la mano derecha del pueblo necesitado. Uh-huh. Y pues la verdad es que me hace reflexionar bastante porque ciertamente a veces caemos en el error de creer que nuestra comunión, más bien nuestra participación en la iglesia se reduce a estar al servicio del sacerdote, del vicario, de la liturgia, cuando realmente nuestra misión de bautizados y nuestro compromiso pues tiene que ir más allá. Yo creo que la orden precisamente en estos principios de caridad, fraternidad, unidad y patriotismo, pues a veces nos olvida y nos quedamos con esa parte. Para mí fue muy significativo escucharlo y le da como una dimensión, o reafirma esa dimensión que de pronto se nos olvida de ser el brazo derecho de la iglesia en nuestros hermanos más necesitados. Muchas gracias por recordarme eso. Paco, gusto en saludarte, me da mucho gusto verte por este medio. Sí, fíjate que muchas veces nos clericalizamos y ese es un problema, que los sacerdotes queremos clericalizar a los laicos y en realidad el laico tiene que moverse no en el ambiente clerical, sino con el ambiente de los laicos. Allá, dice el Concilio Vaticano II, allá donde el obispo o la religiosa no puede hacerse presente, ahí es donde deben de llegar los bautizados, ¿verdad? Y los caballeros de Colón son eso, deben de ser agentes de pastoral cualificados, embebidos con la doctrina de la iglesia, alimentados con la Eucaristía, porque ese fue el tema de hoy, ¿verdad? Alimentados con la Eucaristía, cristificados por la Eucaristía, llevar esa presencia de Cristo a los más alejados, a nuestro consejo,
pero también a las familias de nuestro consejo y a los vecinos que tenemos de todos los que somos parte del consejo. Así es como debemos de permear y desde ahí atraer nuevamente a la iglesia todo ese ambiente ideológico, problemático, que el cura no alcanza a captar. Yo un pleito que tengo aquí con mis agentes de pastoral, no es pleito, ¿verdad? Pero siempre se los he recalcado. Muchas veces se murió Teofilita, allá del sector 8, el más alejado. Y la encargada, la gente de pastoral, la encargada del sector, generosamente se ofrece a pedir la misa de Teofilita el sábado a las 2 de la tarde. Oye, espérate, muy bien, pero dame los datos de Teofilita, no me lo sé. Los 2 apellidos de sus papás, no me lo sé. ¿Van a querer coro? No sé. Oye, a las 2 de la tarde no hay quien pueda celebrar, pero a la 1 con mucho gusto o a las 12 con mucho gusto. Pues no sé, ¿qué hubo? Tu participación y tu buena voluntad no sirvió de nada. Porque en lugar de unirme con los familiares de Teofilita, estás demostrando tu incapacidad. Aquí un agente de pastoral, lejos de querer suplir el acercamiento de los deudos con el sacerdote, es, mira, hija de Teofilita, vamos, yo te acompaño, yo sé dónde vive el sacerdote. Vamos para que le digas qué es lo que quieren y se pongan de acuerdo contigo. Y de esa manera, el laico comprometido está cumpliendo la misión de ser puente entre el pastor y los laicos, la familia de Teofilita, que nunca van a misa los domingos, ni entre semana tampoco. Y esa es una oportunidad para que el pastor dialogue con las ovejas. ¿Sí me doy a entender? Claro. Sí. Y Claro, así muchas gracias, padre. entonces, no eres el brazo derecho del Padre, sino eres el brazo derecho de tus vecinos que acercan por tu diligencia, acercan los fieles al pastor. ¿Algún otro comentario? ¿Quedó completo, Paco Sánchez? Sí, padre, gracias. Para servirte. ¿Alguien más que quiera hacer algún comentario? No estoy regañando, ¿eh? Ay, pues parece. Ah. No más eso me faltaba, que tengan miedo. No es cierto. Yo una pregunta tal vez un poco tonta, pero prefiero no quedarme con A la ver. duda. Decías que tenía que existir el ayuno eucarístico de 1 hora antes. Eso me queda claro. Pero siempre he tenido la curiosidad y la duda de si es al momento de la Eucaristía, de que tú vas y recibes a nuestro Señor, o al momento del inicio pues propiamente de la misa. De la Eucaristía. Es 1 hora antes de comulgar. Es decir, yo desayuné a las 8:30. Voy a misa de 9, ¿ya? Ordinariamente la comunión no llega en media hora. Bueno, si es domingo, ¿verdad? Entonces, ordinariamente puedes acceder a comulgar. Porque si la misa es a las 9, ya vienes comulgando a las 9:45, 9:40. 9:55, padre Lalo. Y carrereado. Muy bien. Fíjate que en eso, en lo que estudié, venía una objeción. Padre,
faltan 5 minutos, ¿puedo comulgar? Y era así muy recalcitrante. La hora tiene 60 minutos. Y ponía un ejemplo, ¿ya? Del rey Saúl, que Dios le dijo, de todo lo que conquistes, vas a acabar con todo. Y que entonces Saúl, pues se trajo los rebaños más gordos que encontró de vacas y de bueyes y de borregas, ¿no? Y llegó Natán y le dijo, oye, pues Dios te manda a decir que no cumpliste. No, sí obedecí. Y el mugir ese que escucho y los borregos que balan, es que los voy a ofrecer en sacrificio. El sacrificio que Dios quiere es que seas obediente. Y porque fue desobediente, Dios le retiró el espíritu al rey Saúl y se lo dio al rey David para que obedeciera. Se me hace muy tajante, pero sin embargo es doctrina de la iglesia. E incluso decía, hay personas que se acercan y le dicen al sacerdote, ¿puedo comulgar? Acabo de desayunar, me faltan 5 minutos para la hora. Y decía, el sacerdote no tiene autoridad para cambiar la doctrina de la iglesia. Y un permiso que dé el sacerdote es un permiso inválido. A mí me han consultado sobre todo en los juramentos. Padre, juré por un año, deme permiso de tomarme una copa en la Navidad, nomás una cerveza. Y ahí sí yo les digo, discúlpame, el juramento no lo hiciste conmigo, lo hiciste con Dios, cúmplele. Yo sí en eso, ahí sí soy tajante, ¿verdad? Porque si tú vas a hacer un juramento y sabes que viene la quinceañera, la boda, el fin de año, la Navidad, ya sabes lo que hay. Y si no vas a hacer el sacrificio bien, ni jures en nombre de Dios en vano. Bien, el ayuno. Gracias. ¿Alguien más que tenga alguna comentario? Allá en Colima. Colima, Ya los vi levantando me la da mano. gusto saludarlos, Échale. Consejo 5593. A ver, acérquense más al micrófono porque no les escucho. Sigo esperando el pectoral, Guillermo. Eso sí lo oí. Ahora sí, ahora sí. Creo que ya. Sí, ya mero, ¿eh? Sí nos A escucha ver. bien. Padre. Pues más bien era, ahorita me quedé pensando, padre, de que hay que hacer como laicos conciencia de lo sagrado de la Eucaristía, inclusive como mucho hincapié, mucha responsabilidad, pero espero que no, bueno, no hay ningún otro padre acá, y no es el caso de usted, pero yo como ministro de comunión, mañana me toca, por ejemplo, ir a Campo 4, allá en Cerro Grande, a hacer una celebración por miles de circunstancias, 1 hora y media. La cuestión es de que tampoco es el momento del padre que me está mandando, pero yo sí me he enfrentado a sacerdotes que me entregan la Sagrada Eucaristía, la reserva, la comunión, en un topper, en un trastecito de plástico, y a veces con ganas de decirle, bueno, ya alguna vez se le he dicho, padre, no hay para nada mejor. He tenido que comprar yo los hostiarios, los relicarios para poder llevar la comunión. Entonces, ¿cómo hacerle ahora sí que a nivel diócesis para desde laicos, que el obispo, que los encargados de la formación permanente hablen de esto para hacer conciencia verdadera de lo sagrado? Porque pareciera que quienes menos entienden son el 80% de los sacerdotes de lo que es la Sagrada Comunión. Que si están cansados, yo un día le dije a un padre, si está cansado, si esto del ministerio ya no es lo suyo, ¿qué hacemos aquí? ¿Qué hacemos aquí? Porque lo sagrado, ese es el problema, lo estamos dejando de lado. Ajá. ¿Cómo hacerle ahí para que en las diócesis
a nivel de formación permanente, se les recuerde la importancia por la que se ordenaron, por la que juraron, etcétera, etcétera, como decía usted. Ojalá que como laicos nos sirva muchísimo esa formación, pero a los sacerdotes también, a muchos les hace falta catequizarse nuevamente en ese sentido. Es cierto, es cierto. Muchas veces los sacerdotes, los consagrados, caemos en la rutina y en la monotonía. Y muchas veces ya no tratamos como se merece el misterio sagrado de la Eucaristía. ¿Qué hacer? No pelear. Aquí más bien reevangelizar a nuestros curas, reevangelizar a los ministros del culto con nuestro testimonio. Aquí lo mejor es, si tú te ves, ahora sí comprometido a tener estas celebraciones, buscar el apoyo del consejo para comprar un relicario de buenas dimensiones y llevar las hostias suficientes a la celebración. Y que el cura vea que se preocupan más los laicos por tener vasos sagrados dignos que él mismo. Ciertamente, pues, estamos en una gran pobreza. Hay muchas parroquias que en realidad no tienen para sustentar todo esto. Pero yo creo que aquí debe de ser el apoyo de nosotros, brazo derecho de la iglesia, ¿verdad? Para conseguir vasos sagrados que le ayuden a dignificar la celebración litúrgica, o por lo menos la liturgia de la palabra que vas a realizar en donde tú vas. Y no nomás digo el relicario, también el corporal, el purificador, las velas, ¿verdad? Que se ponen en el altar. Hay muchas cosas que con pocos recursos puedes darle dignidad a la celebración. ¿Ya? Espero haber podido responder, Memo. Sí, es eso, ¿verdad? Afortunadamente yo tengo los hostiarios, tengo 2 y no hay ese problema. Pero digo, ¿cómo he visto la realidad de muchos sacerdotes? Y sin meterme en más y mencionar una ocasión en una comunidad que me mandan en Cardona, llego yo y el padre quedó de dejar el Santísimo. Y mando a alguien a que vaya a preguntarle y me regresa la respuesta. Sí, ahí está en la meseta de la credencia, en la bolsita, tal y cual como vienen empacadas las hostias. Ahí las consagró, pero sin una vela, sin nada. Y pues como dicen, no carajos, pues hasta dónde llegamos, ¿verdad? No. Yo hago lo mismo hasta donde puedo, ¿verdad? Ajá. Pero sí. Sí. Ese es el punto. Muy bien. Pues ahí también instruir a la sacristana, ¿verdad? Mira, cuando pase esto, pues por lo menos que te lo dejen en el altar, ponle una veladora, ¿verdad? Y tener a alguien que esté resguardando, porque ya está el Santísimo, aunque embolsado, pero está el Santísimo, ¿verdad? Dignificar lo que el cura no dignificó, ¿verdad? Bien, ¿alguien más? ¿Alguna otra participación? ¿Alguien más que quiera participar? Paco, Sáenz. Buenas noches, Padre Lalo. Buenas noches, Paco. Saludos a mis hermanos y familia colombina de México Occidente. Bueno, pues nada más agradecerle esta plática, esta noche del capellán, porque a veces damos por hecho estas cosas tan esenciales, lo digo para mí, esto de los 5 pasos para una buena confesión o los 5 pasos para una buena comunión, que fue pues el tema de hoy, y como algo que lo hacemos ya de manera muy tradicional, muy frecuente, muy común, Mecánica. pero exactamente, pero a veces sin tomar conciencia de
pues de la importancia que tiene cada paso o reflexionar en cada paso. Entonces yo sí le agradezco mucho porque también con estas imágenes muy bonitas que luego pone, pues también eso nos motiva, nos evoca o nos hace meternos en la profundidad del misterio que estamos, bueno, en este caso la Eucaristía, ¿verdad? Recibiendo y que a veces por cuestiones de prisas, por cuestiones del día a día, pues sí, ya comulgamos y pues vámonos rápido, y ese tomar conciencia, ¿no? Eso es un punto. Y el otro, estas reflexiones finales que nos mostraba de la SEM, de nuestros obispos, de cómo efectivamente se nos enfrió con esta pandemia o ahora pospandemia, se nos enfrió el ánimo y nos ha costado mucho trabajo, no solo en Caballeros de Colón, sino en otros movimientos y pastorales con los que luego hemos platicado y dialogado, cómo nos ha costado trabajo volver a retomar el camino de las cosas que veníamos haciendo antes de la pandemia. Así que hay todo un reto pastoral y bueno, nosotros como Caballeros de Colón de sumarnos, de apoyar y de tomar conciencia de esto. Gracias, Padre. Y no solamente retomar lo que hacíamos, lo que yo les decía, tal vez tenemos que ir a los más alejados, retomar nuestra función de ser evangelizadores, misioneros y encontrarnos con nuevos retos que nos presenta la problemática actual, ¿verdad? Entonces, qué bueno que recuperemos el terreno que ya teníamos conquistado, pero qué bueno que no nos quedemos en esas fronteras, sino que demos un paso más allá. Aquí en Guadalajara estamos con las asambleas pastorales y qué importante es que nuestro consejo no se quede al margen de la asamblea de pastoral que te llama precisamente a ver cómo está la realidad de tu parroquia. Aquí nosotros esta semana, miércoles y jueves, tuvimos la asamblea de pastoral ya de todo el decanato. Y bueno, pues promete el despertar de los laicos, ¿verdad? Eso es lo que yo vi en estos 2 días. Bien, ¿alguna otra pregunta? Díganlo ahorita o cállenlo para siempre. Y ello está por ahí levantando la mano. Yello. Yo, Padre Lalo, oiga, disculpe, por ejemplo, ahorita ya que usted nos explicó los 5 pasos y todo lo que implica la Sagrada Eucaristía, yo creo que yo sí lo he hecho a lo mejor por ignorancia, algunas veces o he cometido pecado de omisión o cómo se le puede decir, Padre. Ahora en la siguiente vez que me vaya a confesar, ¿cómo puedo decir? He recibido el cuerpo de nuestro Señor, la Eucaristía, indignamente, por omisión de todo esto que hoy nos comparte y que hoy pues nos abre un poquito más las alertas pues de hacer las cosas bien, y más nosotros que se supone que estamos más cerca de la Eucaristía. Uh-huh. Es muy importante lo que dices para que lo sepamos externar bien, ¿verdad? Porque a lo mejor alguien dice, he recibido indignamente el cuerpo de Cristo. Eso más bien como que delata que lo has recibido sin estar confesado. Y tú más bien estás hablando de no profundizar lo que yo estoy viviendo. Entonces aquí más bien es, muchas veces he comulgado mecánicamente sin tomar conciencia de la trascendencia de este alimento, ¿verdad? Podría ser así la confesión. Si alguien ha comulgado en pecado mortal, pues también decir, me acuso de que no me he preparado bien y no me he confesado, he recibido indignamente el cuerpo de Cristo. Pero también hay veces
que llegamos tarde a misa, por eso el mandamiento dice participar en misa entera, porque desde que llegas a misa, lo primero que se hace es pedirle a Dios que nos purifique de todos nuestros pecados, en este caso veniales, ¿verdad? Para podernos acercar a comulgar. La mala palabra que dijiste al que se te metió cuando ibas manejando, el grito a lo mejor destemplado para uno de tus hijos o alguno de tus trabajadores, bueno, que no llegó a pecado mortal. ¿Ah? La mala palabra que salió, bueno, no como ofensa, sino a lo mejor hasta en sentido chusco, pero bueno, pues que es pecado venial. En ese momento nos purificamos. Incluso cuando llegamos al templo donde hay pilas de agua bendita, hay que tocar el agua bendita y hacer la cruz y decir que esta agua bendita, que me hace recordar mi bautismo, me purifique de todas mis culpas. Ya es pedir perdón, y la iglesia nos dice que con ese sacramental del bautismo, que es el agua bendita, bueno, yo quedo purificado de mis faltas. Y muchas veces, por llegar tarde a misa, no participo de ese ritual donde el Padre da la absolución general de los pecados veniales. Yo por eso, si ustedes se fijan, cuando impongo las manos, digo, inclinen la cabeza, es para recibir la absolución de esos nuestros pecados veniales. Pero que cuando te confiesas, pues es la oportunidad también de denunciarlos ante la misericordia de Dios, ¿verdad? Aunque tú ya lo recibiste, la absolución en la misa, de todas maneras, declararlos en la confesión. ¿Sí? Y a lo mejor decir, no he vivido el compromiso de mi comunión para hacer un apostolado efectivo, eficaz. ¿No? He sido perezoso. La Eucaristía no me ha impulsado, no me ha dinamizado, no porque la Eucaristía no tenga potencia, sino porque yo no la dejo actuar. Yo sofoco el poder de la misericordia de Dios en mí. No sé si contesté, Yello. Sí, padre, sí, quedó clara su contestación. Sí, era parte, pues, de, por ejemplo, que muchas veces, pues, como dijo usted, automáticamente hace uno todo, y ahorita que nos está diciendo, dices, caray, pues no hacíamos las cosas para obedecer. Esa es la finalidad precisamente de la catequesis esta, ¿verdad? Renovarnos en esta doctrina y hacer las cosas mejor, ¿verdad? Bien. ¿Alguien más? Ahorita que todavía estoy de oferta, porque al ratito es toda consulta causa honorarios. Yo voy a hacer otra de mis preguntas onzas. A ver. Pero pues son de las que luego salen en estos momentos, ¿no? Y yo recuerdo cuando estaba chico, ahorita que dices de que el mandamiento es escuchar misa completa, ¿no? Participar. Bueno, participar. Antiguamente era escuchar misa entera, porque la misa, pues era escucharla porque era en latín. Ok. Ahora ya está en tu idioma, la lengua vernácula, para dialogar. Eso es participar, ¿verdad? Entonces, hay que corregir todos ese mandamiento de la iglesia. Participar en misa entera los domingos y fiestas de guardar. Y eso quiere decir llegar, levantarme, hincarme, santiguarme, responder, cantar, acercarme a hacer la colecta, a ofrecerme a leer la lectura. Todo eso es participar, no nomás ir a oír misa entera, ¿verdad? Sí, Gabriel, síguele. Entonces, recuerdo que mi mamá en paz descanse decía, si llegamos antes, de esas veces que se te hace tarde, ¿no? Si llegamos antes del evangelio es válida. Eso entonces también es incorrecto, ¿verdad? Claro, claro. Enseñan un documento
donde Ok. respalde ese. No hay nada, porque va en contra de lo que dice la ley de la iglesia. Participar en misa entera los domingos y fiestas de guardar. Y misa entera es no el canto, sino cuando el Padre dice en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, hasta podemos irnos en paz, la Eucaristía ha terminado. O podemos irnos en paz a vivir la gracia de Dios. Eso es misa Ok. entera. Excelente. Aquí se da como, hay misa de 6, de 7 y de 8. Hay algunos que llegan al Evangelio en la misa de 6 y se quedan a la misa de 7 para oír la primera lectura, segunda lectura, el Evangelio, si les atrae, se quedan a la homilía y ya se van. Y ni una misa entera ni la otra. O sea, como que si fuera una película. Primero veo la conclusión y luego después veo la primera parte. Cine Ni en el, permanencia voluntaria. ni en el cine te dejan ya hacerlo porque ya no hay permanencia voluntaria, te sacan. ¿Ya? Sí, eso también. Mitad de una misa y mitad de otra no es válido. Lo mejor es que te vayas y llegues a puntual a la siguiente misa. ¿Verdad? Bien. Padre, una pregunta algo relacionado con esta rapidísima. Sí, Salvador. El mandamiento es participar la misa entera todos los domingos y fiestas de guardar. En caso que sea, porque de repente me ha tocado hacerlo, entre semana, que quiero comulgar y llego a la mitad de misa, es válido. Y la otra, siguiendo el tema de ahora de la pospandemia, que se recibía a nuestro Señor en las manos y ahora es directamente en la boca, es que siempre ha sido de repente una controversia. Ahí cómo quedaría, Padre, ese tema. Bien, muy interesante tu pregunta, Salvador. Primero, obliga la misa entera los domingos y las 4 fiestas de guardar. ¿Cuáles son las 4 fiestas? Es 1 de enero, Madre de Dios. Corpus Christi, que es mayo-junio, fiesta movible. 12 de diciembre y 25 de diciembre. En esas 4 fechas tienes que ir a misa entera, aunque caiga entre semana, ¿no? Si llegas a la mitad de la misa, no puedes comulgar, porque debe de ser misa entera. Pero en semana laboral, en semana ordinaria, que no hay nada, yo tuve un conflicto porque había gente que llegaba a comulgar a la hora de la comunión. Entonces, pues a veces no se me antojaba dar la comunión, pero también yo tengo el mandato de que no puedo negar la comunión a un fiel que me lo pide. Entonces yo tuve esa controversia y por no errar se la di la comunión y le dije a mi señor cura, oiga, están llegando a comulgar algunos que yo veo que llegan en el Padre Nuestro, ¿verdad? O en el Cordero de Dios, se bajan del carro, llegan, se persignan y se forman porque ya estoy dando la comunión y se van. A veces algunos se quedaban 2 minutos, 3 minutos hincados, dando gracias y se iban. Entonces yo le dije, ¿a ellos se les puede dar o se las debo de negar? Y me dijo el señor cura, entre semana no obliga la misa. Y mucha de esta gente está preparada por el Opus Dei, están evangelizados y muchos de ellos vienen rezando laudes en su carro, ¿ah? Con un chip, con una memoria, vienen rezando y por lo tanto llegan a comulgar y se van rápido porque tienen que ir a laborar y quieren irse a trabajar con la comunión. ¿Ya? Dicen, no les podemos forzar a que se queden a toda la misa, porque muchas veces por sus complicaciones no pueden.
Si es tu caso, hazlo así. El sacerdote no te debería de negar la comunión, pero ahora sí que cada quien tiene su criterio, ¿verdad? De hecho, la iglesia recomienda que la comunión se reciba en la misa completa. Pero incluso, a lo mejor alguien viene hasta participando de la misa por las redes y nomás llega aquí a comulgar y se va. Entonces, ahora sí que en eso hay un poquito más de tolerancia, ¿verdad? Ok, perfecto. Y con el tema de que se esté recibiendo en la mano o haya esa controversia o había esa controversia. Muy bien. Fíjate que me quedé con material que ya no alcancé a incorporar para cuando la comunión, hablar sobre la comunión en la mano. La comunión de la mano es válida, más aún. Hubo muchos lefebristas que atacaron que eso era un sacrilegio. No, no es un sacrilegio. Simple y sencillamente tenemos a San Tarcisio en los altares. ¿Quién era San Tarcisio? Un muchachito de 12, 15 años que le daban en un lienzo, ¿ya? Fino, un pedazo de pan consagrado para llevárselos a los presos. Y él les daba la comunión. Y no había ministros extraordinarios de la comunión estudiados. ¿Ah? Pero incluso muchos de los primeros cristianos llevaban su itacate a su casa y ahí lo colgaban en un zarcillo para comulgar en la semana. Esa es la iglesia de nuestros orígenes. Ya después, poco a poco, se fue dando esa dignidad de la que Memo nos hablaba hace ratito, ¿verdad? Se fue dando un lugar muy especial a la Eucaristía. Pero se puede seguir recibiendo en la mano, pero yo sí les digo, hay que recibirla con dignidad. Se ponen las dos manos, ¿verdad? Si tú eres diestro, la mano diestra abajo. Cuando el sacerdote te la pone, entonces la tomas, la llevas a tu boca, pero la mano esta izquierda la acompañas como platillo para que no se caigan las migajas. Exacto. La consumes, ¿verdad? Y luego, ya que la consumes delante del ministro, te vas, llevas tus dedos juntos, porque con esta los tocaste la hostia, y ya cuando vas a tu banca, te fijas que no tengas partículas para no profanar el cuerpo de Cristo. Eso sí es profanación si te sacudes como si fuera polvo. Entonces, si ves que hay una partícula, tocas un poquito de saliva, tocas la partícula y te la comes y ya. Y además lo que dijimos, ya con el hecho de que la mojes con tu saliva, bueno, ya entonces la presencia del Señor ya pasa a ti, que lo estás tocando, ¿verdad? Porque ya en esa migaja, porque ya la remojaste con tu saliva, ya no está ahí, ¿de acuerdo? Pero también no porque ya la tocaste, te la sacudas. Nos da mal ejemplo, ¿de acuerdo? Muy bien, muy bien. Otra cosa, qué bueno que lo tocaste, me dices recordar. No es correcto que comulgues y te salgas de la asamblea litúrgica y te vayas a la capilla de Guadalupe porque le tienes mucha devoción a la Virgencita Morena. No es correcto que comulgues y te vayas a la capilla del Santísimo. Vete a la banca donde está tu familia. Vete a la banca donde estuviste en toda la misa. Ahí dale gracias. Porque Jesús ya no está en el sagrario, está en ti. ¿Verdad? No tienes que ir a buscar el sagrario, lo traes tú. Tú eres el sagrario viviente. Y hay mucha gente que tiene esa mala maña de comulgar y irse a sus devociones, allá a los pies de San Francisco. No, vete a tu banca y ahí da gracias, sentado o hincado, como mejor te plazca. Y si me preguntan qué es lo más conveniente, hincado para que adores,
sentado para que platiques con Jesús, que te acaba de alimentar. Es tu amigo, ¿verdad? Muy claro, muy claro. Muchas gracias, Padre. Para servirte. Nuevamente, muchas felicidades por su cuadro de la Santísima Trinidad. Ya me hizo recordarlo. De los tres Jesús. Muy bueno. Gracias, Padre. Es la Trinidad de las tres personas. Sí, ya me lo había explicado. Sí, pero que Gracias. no está del todo autorizada porque el Espíritu Santo nunca se dejó ver como persona. Por eso lo tengo aquí para mi devoción particular, pero no debe de estar en un templo. Sí. Aunque en la Basílica de Guadalupe hay un gran cuadro valiosísimo de un buen pintor, creo que es Ibarra, donde está la Trinidad de tres personas, ¿verdad? Pero bueno. Padre de Colima, una pregunta. Sí, pásale, padre, tú, Colima. Padre, una pregunta. ¿Qué pasa con la hostia cuando uno comulga en pecado? O sea, ¿pierde la divinidad o sigue estando bendita? Jesús está en la hostia. El que está en pecado eres tú. Y lo estás recibiendo indignamente. Y de hecho, al Señor no le puedes hacer nada. Pero sí tú sí te perjudicas al recibirlo indignamente. Lo dice San Pablo en 1 Corintios. El que come y bebe indignamente el cuerpo y la sangre de Cristo, se traga su propia condenación. ¿Verdad? Cuando Jesús fue tocado por la hemorroísa, ¿verdad? La hemorroísa no le contó sus penas, pero con tan solo tocarlo, el Señor curó sus enfermedades. Ahora aplícalo en el sentido inverso. Tú al recibir indignamente el cuerpo y la sangre de Cristo, tú mismo no estás sanando tus enfermedades, las estás empeorando, porque lo estás recibiendo indignamente. Aquella mujer se acercó con fe a tocar a Jesús y recibió salud. Pero había un canal abierto. Tú te estás acercando por la apariencia, por quedar bien con la comunidad. Y entonces estás bloqueando la gracia de Dios. ¿Y qué pasa cuando bloqueas una fuerza muy grande? Explota. Explota. Ahora, no me voy a contradecir, pero hay circunstancias donde por X, Y o Z, bueno, murió mi papá, murió mi tía, pues es un pariente muy importante para mí. Pues no puedo comulgar porque estoy en pecado. ¿Qué hago? Incluso me estoy muriendo, no puedo comulgar. ¿Qué hago? Haz un acto de contrición perfecta. Es decir, pídele a Dios perdón de todos tus pecados. Y ahí tienes esa oración tan bella de que hacemos para la confesión, las dos. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Ahí estás diciendo ya tus pecados de una manera general, ¿no? Por mi culpa, por mi culpa, por mi grande culpa. Y ya después de que lo rezo, le puedo decir, Señor, perdóname esta borrachera, esta droga que me metí, esta infidelidad que cometí, este robo que hice, esta injusticia, este coraje, perdóname y te prometo que en cuanto pueda, antes de 3 días, voy a buscar quien me confiese sacramentalmente. Y ya después rezo el acto de contrición. Dios mío, me arrepiento de todo corazón de haberte ofendido. Y me acerco a comulgar, pero ya hice mi acto de contrición perfecta. Y bueno, y si me estoy muriendo, pues me muero, pero yo ya le expresé a Dios mi arrepentimiento sincero.
Y si es necesario comulgar, incluso para dar testimonio, comulgo, pero incluso saliendo de misa le digo, Padre, ¿me podría confesar? ¿O cuándo quiere que venga? Y buscar la manera más próxima de confesarte, ¿verdad? ¿Queda claro? Gracias, padre. Y cuando no, por lo menos, ¿verdad? Si tú en conciencia dices, es que no puedo acercarme a comulgar, por lo menos, hacer la comunión espiritual. Y yo les aconsejo a los que tengan hijos que no han hecho la primera comunión, a los que tengan nietos que no han hecho la primera comunión, si van juntos a misa, háganles la comunión espiritual. Después de que tú des gracias, o si vas a molestar a los que están en torno, terminando la misa, llévatelos al sagrario. Vénganse, hijos, vamos a hacer la comunión espiritual, porque ustedes no pudieron comulgar sacramentalmente. Y que vayamos difundiendo esta piedad que hemos tenido muy olvidada, porque incluso hay algunos que no se saben la oración de la comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que tú estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te adoro, te amo sobre todas las cosas. Me pesa en el corazón el acto de contrición perfecta, ¿verdad? Me pesa de todos de haberte ofendido. Quisiera recibirte dentro de mi alma, pero como no lo puedo hacer ahora sacramentalmente, ven por lo menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiera recibido, me abrazo y me uno todo a ti. Ah, Señor, no permitas que me separe nunca más de ti por el pecado, así sea. ¿Verdad? La comunión espiritual. ¿Servido? Gracias, padre. Acá lo esperamos para la birria. ¿Algo más? Buenas noches. Gracias. No. Bien. Pues yo creo que sí, ya es hora de terminar. Gracias por sus chats, los que pusieron aquí. Y algunos se tienen que retirar. No sé si concluimos o si hay alguna última pregunta. Si alguien tiene alguna pregunta, es momento porque todavía está de oferta el padre Lalo. Gracias, Hugo Vázquez. A ver, ¿alguien más? Bien. Una indulgencia para todos, ¿no? Mira. Bueno, vamos a concluir pues. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. A ver. Sí lo tienen ahí en la pantalla, ¿verdad? Sí. Es correcto. Los hombros traigo cargados de graves culpas, mi Dios. Dadme esas lágrimas vos y tomad estos pecados. Yo soy quien ha de llorar por ser acto de flaqueza, que no hay en naturaleza más flaqueza que pecar. Y pues andamos trocados, que yo peco y lloráis vos, dadme esas lágrimas vos y tomad estos pecados. Vos sois quien cargarse puede estas mis culpas mortales, que la menor de estas tales a cualquier peso excede. Y pues que son tan pesados aquestos yerros, mi Dios, dadme esas lágrimas vos y tomad estos pecados. Al Padre, al Hijo, al amor, alegres cantar criaturas, y resuene en las alturas toda gloria y todo honor. Amén.
Dulce Madre, no te alejes, tu vista de mí no apartes. Ven conmigo a todas partes y solo nunca nos dejes. Ya que nos proteges tanto, verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Me dio mucho gusto verlos, por lo menos por este medio. Juan Cristóbal, estuviste muy calladito o estuviste dormidito, no sé. No, estaba calladito porque no me regaña, por eso mejor me esperé. Salúdame a tus hijos. Gustavo, gusto en saludarte. Sergio Eduardo. Víctor, Hugo Chávez, bienvenido. Vázquez, Hugo Vázquez. Manuel, gracias. Consejo de Colima, nos vemos. Que estén Gracias, bien. padre. Miguel Cetina, Saludos, gusto en padre. saludarte. Saludos, Antonio, Noé, qué milagro, estuviste muy calladito. Luego me regaña, padre, también. Me pone una enjabonada. Oh, Ahora sí, calladito me veo más bonito. Muy bien. Gusto saludarlo, Gusto en padre. saludarlos. Nos vemos. Gracias, buenas noches a todos. Gracias, padre. Buenas noches. Gracias. Gracias, buenas noches. A todos. Buenas Viva noches. Jesús. Hasta luego. Viva Jesús. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.